Hola, hola, buenos días, shalom, shalom. Que Dios te guarde en este día y que te abraces fuertemente de Él y que su presencia te acompañe en este día. Hoy vamos a ver otro tema que se llama Conociendo al Hijo de Dios, a Yeshua. El Señor vino a la tierra y nació de la mujer, vivió y creció como cualquier otro mortal. Había varios motivos, pero uno de ellos es el comprendernos como humanos, además de enseñarnos que como humanos podemos vencer el mal, y además vino a pagar nuestra deuda de la muerte. Jesús, hombre. ¿Cuál es el significado de Jesús, Cristo y Mesías? Jesús significa Salvador. Cristo significa ungido. Mesías significa Salvador. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo estábamos perdidos y extraviados de la verdad. Estábamos en nuestros delitos y pecados y para eso vino Yeshua a salvarnos, a limpiarnos, a purificarnos de todo mal. Jesús fue como uno de nosotros, claro. Tenía cuerpo físico con todas sus limitaciones, para enseñarnos que a pesar de la humanidad del hombre, se puede vivir en santidad como Yeshua lo hizo. Jesús tuvo sed. En Juan 19:28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. También tuvo hambre. Mateo 21:18. Por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, a Jerusalén, Jesús tuvo hambre. También Jesús dormía. Mateo 8:24 dice, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. También Jesús se cansó. En Juan 4:6 dice, y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Yeshua, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía, o sea, también se cansaba. También tenía sufrimiento físico Yeshua, dice, y estando en agonía, oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. O sea, en esos momentos estaba Jesús en el huerto, ya sabía que ya iba a ser entregado a los fariseos y él tenía un estrés súper elevado. Cuando alguien tiene un estrés súper elevado como lo tenía Yeshua, sudaba casi gotas de sangre. También Yeshua era de carne y huesos. En Lucas 24:39 dice, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y véanme, porque un espíritu no tiene carne, ni huesos como ustedes ven que yo tengo. ¿Cuáles fueron los propósitos de Yeshua para hacerse hombre? Es para revelarse a nosotros, para acompañarnos, para vivir en esta tierra, percibir y sentir todo lo que siente un ser humano para entendernos, comprendernos y ayudarnos. El propósito de que Jesucristo se hubiese hecho hombre es para reconciliarnos con Dios. En Romanos 5:10 dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces el propósito es siempre estarnos reconciliando con Dios. El propósito de Yeshua es convertirnos en hijos de Dios. En Juan 1:12 dice, pero a todos los que lo recibieron, o sea, al remanente de Dios, les dio el derecho o el poder de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, a los que creen en el nombre de Yeshua. Y en el nombre de Yeshua es a los que ven su enseñanza, a los que ven el carácter de Yeshua para imitarlo a él. El propósito de Yeshua es para identificar a Dios. Juan 14:9, Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, tú eres religioso, tú sabes reconocer a Yeshua
en qué punto te encuentras. ¿Estás en una sordera espiritual o has abierto tus oídos para Yeshua? El otro propósito de Yeshua para hacerse hombre es que Él es el Cordero, el sacrificio de Dios que quita el pecado del mundo. Esto lo vemos en Juan 1:29. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces dice, no hay otra persona que quite los pecados del mundo, fíjate, no nada más de una persona, del mundo, ni que haga intercesión, ni hay otro mediador, solo Yeshua es el único que es el que quita los pecados del mundo. No hay absolutamente nadie, no hay otras personas, no hay ni los apóstoles, ni los profetas, o sea, solamente Yeshua quita los pecados del mundo. También el propósito de Yeshua es para deshacer las obras del diablo y destruirlo junto con la muerte. En Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. O sea, ahora Yeshua ya tiene las llaves de la muerte, le quitó todo poder al diablo. Así que también él participó de carne y sangre como tú y como yo, y murió, y al morir él descendió a los infiernos y fue y le arrebató las llaves de la muerte al diablo. En Juan 3:8 también dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Entonces dice que ¿tú qué practicas? ¿Practicas la verdad? Si tú practicas la verdad, eres hijo de Dios. ¿Practicas el pecado? Eres hijo del diablo. Entonces la pregunta sería también, ¿de quién quieres ser hijo tú? Entonces, si tú quieres ser hijo de Dios, deja la mentira, deja el engaño, deja el orgullo, deja la soberbia, deja el alcohol, deja las mujeres, deja el adulterio, deja todo lo que ofende a Dios, porque si no, dice que el diablo desde el principio pecó. Entonces tú es tiempo de que ya dejes el pecado, porque ese es el propósito que Yeshua vino a tu vida. Quiere que le conozcas para que te reconcilies con su Padre Celestial, dejando el pecado y dejando de ser hijo del diablo. ¿Quién dijo que vendría Yeshua como hombre? Dios. Desde el primer libro de la Biblia nos habla de la venida de Yeshua. En Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y en tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. O sea, ya está hablando que Satanás iba a tener esa enemistad con la simiente, o sea, con aquellos que caminan en la voluntad de Dios, con aquellos que son hijos de Dios, que iba a tener la enemistad con Yeshua, porque ya está hablando aquí de Yeshua, y que iba a tener esa enemistad entre Yeshua y entre aquellos que siguen a Jesucristo y que obedecen la voluntad de Dios. En Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. O sea, a David le dio una promesa que iba a haber señal, que iba a venir un rey de su descendencia. Y dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. ¿Cuál es ese hijo? Pues es Yeshua. Y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. 700 años antes de Jesucristo, Isaías profetizó de Dios como hombre en la tierra. Entonces vemos que cada palabra que Dios soltó, cada palabra que Dios reveló, cada palabra que está escrita en la Biblia se siguen cumpliendo, y dice que se va a seguir cumpliendo
hasta la venida de su Hijo Yeshua. Jesucristo Dios. Porque Yeshua es Dios, las Escrituras lo declaran. Dios el Padre lo llama Dios a Yeshua. En Hebreos 1:8 dice, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. También los apóstoles lo reconocieron a Yeshua como Dios. Esto lo vemos en Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas y de quienes según la carne vino Cristo el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos? Amén. También las Escrituras declaran que hizo cosas que solo Dios podía hacer, perdonar pecados y dejarse adorar. Esto lo vemos en Marcos 2:5, dice, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces yo te digo ahora, si tú tienes fe, si tú te arrepientes, entonces Yeshua también perdonará tus pecados. Pero recuerda que dijo, vete y no peques más, es decir, ya no vuelvas a pecar. En Lucas 24:52 dice, ellos después de adorar a Yeshua, regresaron a Jerusalén con gran gozo. Aquí también lo adoraron los apóstoles a Yeshua. También si tú adoras a Yeshua a diario, buscas su presencia, buscas en la oración, habrá paz y gozo en tu corazón. Que tus pensamientos sean los pensamientos de Dios y no sea estar pensando en cosas terrenales, en los afanes de este mundo, porque los afanes de este mundo te va a traer tristeza, te va a traer angustia, te va a traer desesperación, no te va a traer soluciones, y con Yeshua vas a tener todo. ¿Jesús fue Dios profetizado? Sí. En Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y darás a luz un hijo, y le pondrán por nombre Manuel, Dios con nosotros. Entonces podemos ver que es un gozo y un privilegio que Dios esté con nosotros, y agradece tú tan grande regalo. Que Él mora dentro de nosotros, que Yeshua fue al cielo y que mandó su Santo Espíritu a que morara dentro de nosotros, y esa es la presencia de Dios en nosotros. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí podemos ver que toda la autoridad del Padre se la entregó a su Hijo Yeshua. ¿Por qué? Porque Él se la ganó, porque Él obedeció hasta lo sumo, Él obedeció hasta la muerte. Y así quiere Yeshua que aprendamos a obedecer como Él hasta la muerte, porque Él fue humano también. Él vivió lo que nosotros vivió, Él sintió lo que nosotros sentimos ahora, pero nos demostró que se puede vivir tomados de la mano de Dios. Los apóstoles también lo reconocieron como Dios, sí. En Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Yeshua. Entonces vemos que también los apóstoles lo reconocieron, y esperamos nosotros en la segunda venida del Yeshua, que nos encuentre reconciliados, que nos encuentre en santidad, apartados para Él. En Juan 14:8-9 dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le contestó, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo Felipe con Yeshua? ¿Cuánto tiempo has conocido tú o oído hablar de Yeshua? ¿Y le conoces o todavía te preguntas quién es Yeshua? ¿O eres como Job, que de oídas le has oído? Necesitas tener un encuentro personal con Yeshua. Necesitas encerrarte en tu cuarto, orarle, preguntarle, descansar en Él, adorarle, bendecirle y reconocerle que Él es tu hacedor. Jesús hacía cosas que solo Dios puede hacer. Sí, perdonó pecados, recibió adoración
y sanó a los enfermos. Esto lo podemos ver en Mateo 2, del 9 al 12. Dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Entonces podemos ver que dice Yeshua, el Hijo del Hombre, tiene autoridad. Recuerda que en Isaías dice que el Padre le dio la potestad, la soberanía, que era consejero, que era poderoso, que era eterno, que era el príncipe de paz. Entonces podemos entender el poder, podemos entender la soberanía que el Padre le entregó a su Hijo Yeshua porque fue obediente. En Mateo 9, 24 al 25 dice, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él. Pero cuando habían echado fuera a la gente, él entró y la tomó de la mano y la niña se levantó. Aquí resucitó a esta niña, Yeshua. ¿Por qué? Porque podemos ver que tiene el poder sobre la muerte. Acuérdate que él descendió a los infiernos y le arrebató las llaves de la muerte a Satanás. Por eso él tenía esa autoridad de resucitar a los muertos, como a esta niña, como una viuda que iba a enterrar a su hijo y estaba muerto, y Yeshua se acercó y lo resucitó. Y podemos ver muchas resucitaciones que Yeshua hizo. ¿Adoraron a Yeshua? También los apóstoles, sí. Vamos a ver a Mateo 2, del 1 al 2. Dice, después de nacer a Jesús en Belén, Belén significa casa de pan. En tiempos del rey Herodes el Grande, unos sabios magos del oriente llegaron a Jerusalén. O sea, Jerusalén significa ciudad de paz, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Aquí podemos ver que aún los sabios, que aún los magos, que les dicen magos, pero realmente eran sabios que conocían los tiempos, que conocían la palabra, que conocían el Antiguo Testamento, sabían que iba a venir un rey. Y aquí le están mencionando a Yeshua el rey, y le vinieron a adorar porque sabían que era un rey. En Lucas 24, 52, ellos después de adorar a Yeshua regresaron a Jerusalén con gran gozo. En Filipenses 2, 10 al 11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí podemos ver que dice que en el nombre de Yeshua toda rodilla se va a doblar. Y dice, fíjate, dice más profundo, de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, aún de lo que está debajo de la tierra. Pero dice que toda lengua confiese que Yeshua es el Señor. Entonces tenemos que confesar que Yeshua es nuestro Señor, que Él gobierna nuestras vidas, que nos dejamos moldear, que nos dejamos transformar por el poder de Yeshua. ¿Cuál es la posición de Yeshua hoy? Dios lo hizo Señor y Cristo. Dice que Yeshua está sentado a la diestra de Dios como Señor. Esto lo vemos en Hechos 2:34. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y aquí está hablando de Yeshua, que cuando iba a morir y resucitar iba a estar sentado a la diestra de su Padre Celestial. Yeshua es el dador de vida inmortal y la resurrección. Lo vemos en Filipenses 3:21. Dice, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación o de pecado en conformidad al cuerpo de su gloria. O sea, nos resucitará porque Él resucitó en gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. O sea, Yeshua tiene todo el poder de sujetar absolutamente todo. No hay nada, no hay límites para Él. Es ilimitado lo que el Padre le heredó a su Hijo.
Yeshua, Él es el mediador entre Dios y el hombre. En 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Yeshua, hombre. O sea que no hay otro Dios, no hay otro mediador. No busques en ninguna persona, en ninguna foto, en ninguna imagen, en ningún sacerdote, en ningún pastor, en ninguna persona en esta tierra, ni imagen, ni fotografía, ni figura, ni nada que sea tu mediador. Porque el único mediador, aquí dice muy claro, el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Yeshua. Por tanto, dice que todo lo que pidas en el nombre de Yeshua te será dado. O sea, no le pidas a nadie más que a Él. Solo a través de Él vas a recibir, siempre y cuando pidas las cosas correctamente. Funciona como cabeza de la iglesia. Efesios 1:21, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo hombre que nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, porque Yeshua gobierna sobre todo. Yeshua es un intercesor, hizo la oración más maravillosa por nosotros sobre la tierra. En Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y eso es lo que anhela el Padre y eso es lo que anhela Yeshua, que tú y yo seamos uno con Él. También hoy delante del Padre está haciendo el mismo trabajo, intercediendo por ti, por mí, por el mundo entero. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, recuerda que el diablo es un acusador, pero Cristo intercede por nosotros. Aunque te acuse el diablo delante del Padre Celestial, Yeshua siempre está intercediendo. ¿Por qué? Porque tú obedeces tu palabra, porque tú andas en su caminar. Jesús es dador de la vida eterna, sí. En Juan 17:2-3 dice, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que les ha dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Un hombre residente de Galilea, de profesión carpintero, humilde en su vestido y llevando una cruz injustamente, es resucitado al tercer día por el poder del Espíritu Santo y exaltado hasta los cielos, constituyéndolo Dios como Señor del universo. Solamente por medio de Jesús podemos llegar al Padre por el perdón de Jesús. En Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces está muy claro lo que Yeshua nos está pidiendo, que Él es el camino, que no veas a otras cosas, sino solo a Él como el intercesor y únicamente a Él. Entonces, hermanos, no busquemos otro mediador porque pecamos en contra de Dios. Recuerda, Jesús hoy es tu Salvador y no te despidas de esta tierra sin antes invitarlo a tu corazón. Y ahora, hermanos, yo te invito a que hagas de todo tu corazón esta oración y que entregues tu vida y que te rindas a Él y dile, Señor Yeshua, entra en mi corazón. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Toma el control de mi vida. Te pido perdón. Yo sé que Dios te levantó de los muertos, a ti, Yeshua, para yo ser salvo. Te agradezco tan grande sacrificio de muerte que hiciste por mí. Guíame con tu Santo Espíritu a hacer la voluntad del Padre. Y gracias, Padre eterno, por recibirme como tu Hijo, en el nombre de Yeshua. Amén, amén. Que Dios te guarde y te bendiga, hermanos.